bien, damos la bienvenida a Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Janet. Buen día a usted. Bueno, han decidido marchar hacia Carondelet los diferentes representantes de los municipios del país. ¿Cuál es la situación que están viviendo actualmente? Bueno, la situación es muy crítica, Janet. Nosotros venimos atravesando un problema por la falta de entrega de recursos del gobierno nacional hacia las municipalidades. En este momento bordea los 1.200 millones de dólares. Y esta es una situación que no nació con la pandemia, Janet. Viene desde el año 2017, deudas pendientes con los municipios del país. Nosotros hemos compartido la realidad del país, hemos sido tolerantes, hemos entendido, hemos comprendido al gobierno nacional toda la situación difícil que está atravesando el mundo y que no es la excepción para nuestro país. Pero lamentablemente este diálogo que teníamos con el gobierno nacional se rompe el viernes al subir dos acuerdos ministeriales que sentencian la subsistencia de los municipios, sobre todo pequeños y medianos, en el país. Eso ha hecho que hoy, Janet, los municipios del país nos desplacemos hacia Carondelet, porque no hemos encontrado ya oídos desde el gobierno nacional, no nos han dado respuestas, nos ignoran, no nos escuchan, y eso empuja a que los alcaldes podamos nosotros hoy movilizarnos a la ciudad de Quito. Aspiro que el presidente Lenín Moreno, hoy, Janet, pueda recibir a los alcaldes y podamos juntos sentarnos en una mesa a buscar caminos que vayan en bien de los 17 millones de ecuatorianos. Las acciones y la responsabilidad que hoy tengo sobre mis hombros está sobre la sobrevivencia de los municipios en lo que queda de este año, Janet, y como es presupuesto prorrogado al siguiente año. A ver, usted ha manifestado que pues están tomando en cuenta la cruda realidad económica que vivimos a raíz de una pandemia, de una baja del petróleo brutal y de una crisis que se profundizó a raíz de octubre del año pasado. Digamos, venimos con 3 eventos que han golpeado la economía fuertemente. Este viernes, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se rompió el diálogo? Bueno, nosotros el jueves en la mañana, después de 51 días que asumió el ministro Mauricio Pozo, recién nos pudo recibir a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Conversábamos con el ministro y acordamos en que no se publiquen los acuerdos ministeriales porque ya no está en una dependencia del ministro, es decir, ellos están aplicando lo que la ley les permite. Entonces va al ámbito de una voluntad política que tenga el presidente Lenín Moreno de no dejarle a los municipios en esas condiciones, es decir, rebajarle 700 millones de dólares a los municipios no nos va a permitir, Janet, brindar los servicios más básicos a las ciudades. Lamentablemente, el viernes de la noche, por un pedido del CONGOP y CONAGOPAR, ellos terminan publicando estos acuerdos ministeriales y eso significa la sentencia para nosotros el no poder subsistir en lo que queda del año y en lo que viene del próximo año. Nosotros, en esa circunstancia, hemos decidido, los alcaldes, movilizarnos hoy a la ciudad de Quito. Nosotros no compartimos, Janet, lo que vivió el país en octubre del año pasado. Por eso los alcaldes hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes, hemos comprendido al gobierno nacional. En octubre del año pasado, Janet, a nosotros, a los alcaldes, nos secuestraron, se tomaron nuestras instituciones, destruyeron las ciudades. No creemos que ese es un camino para resolver. Yo creo que somos autoridades responsables, pero el gobierno debe darnos a nosotros la oportunidad de sentarnos de una mesa y poder discutir cuál es el futuro del Ecuador. Si bien le falta pocos meses, Janet, no nos puede dejar en esas condiciones a los municipios del país. ¿Cuáles son las alternativas que han pensado? Digamos, como yo decía antes, tomando en cuenta toda la realidad que usted también ha descrito, la realidad económica que vive el país, afectado por una pandemia, por la baja del petróleo, por octubre del año pasado. ¿Qué se puede proponer desde los municipios para poder llegar a un acuerdo? Es decir, un punto de encuentro, un punto de equilibrio en donde no se perjudique a los municipios quitándoles el poco dinero que tienen, pero también colaborando con la situación económica que estamos viviendo. Nosotros hemos presentado propuestas desde antes de la pandemia, Janet. En noviembre del año pasado, con el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner, nosotros nos sentamos en la ciudad de Guayaquil y presentamos alternativas. Desde el inicio de la pandemia nosotros, Janet, hemos ido presentando varias alternativas. Yo tengo aquí todos los oficios que hemos entregado al gobierno nacional. Hemos sido ignorados y las veces que nos hemos sentado, solamente nos hemos sentado a escuchar las decisiones unilaterales que tiene el gobierno. ¿Qué es lo que pedimos, Janet? Que nos sentemos en una mesa y podamos discutir cómo planificar el futuro de los ecuatorianos con responsabilidad. Nosotros entendemos que no tiene el gobierno para entregarnos los recursos, pero no pueden llegar 2.000 millones de dólares al inicio de la pandemia y no haber entregado absolutamente nada a los municipios del país. No pueden llegar nuevamente en agosto recursos. El presidente anuncia una cadena de radio y televisión
y nuevamente no nos entregan los recursos a los municipios del país. Nuevamente está por ingresar recursos en diciembre. ¿Cuánto de esos recursos nos va a ingresar a las municipalidades? Eso es lo que le hemos pedido al ministro en este último encuentro la semana pasada. Le hemos dicho, ministro, entréguenos cuál es la planificación que tiene usted de lo que queda del año y de lo que queda del presidente Lenín Moreno, porque necesitamos entender, Janet, quién va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos. Tiene que asumir también una política pública con esta deuda que tiene con los municipios del país. Pero al sacar los acuerdos ministeriales prácticamente nos dejan cercenando 700 millones este año y 700 millones el próximo año, porque es un año electoral, por lo tanto tiene que prorrogarse el presupuesto de los municipios del país. Por eso que nosotros entendemos que debe haber un recorte claro, Janet, pero debemos planificar cómo va a afectar ese recorte, no a los alcaldes. Lo que nosotros necesitamos es brindar los servicios más básicos en medio de una pandemia, Janet. Claro, pero digamos, poniendo también las cosas del otro lado, también hay críticas, no justifican un recorte de presupuesto tan grande o un incumplimiento como usted acaba de describirlo, pero también de parte de algunos municipios y de algunas alcaldías dejan mucho que desear en torno a la administración de los recursos, es decir, el momento de la rendición de cuentas hay muy poca obra, muy poco trabajo, muy poca planificación, pero la pedida de dinero sí no fallan, ¿no? Es entendible, Janet. Nosotros no podemos decir que todos los municipios son muy eficientes o todos los municipios son inoperantes, pero nosotros no podemos particularizar algún municipio, alguna condición para no entregar los recursos que nos corresponden y que por ley el gobierno nacional, de acuerdo al artículo 271, debe entregar a los municipios del país. Nosotros jamás, Janet, seremos cómplices de actos de corrupción, por ejemplo. Nunca vamos a compartir eso. Pero eso no puede ser una razón para que no entreguen los recursos a los municipios del país. Si no, yo le pongo un ejemplo, Janet. En este gobierno ha existido corrupción, claro, es público y está demostrado. Usted misma ha lanzado algunas particularidades de este gobierno. ¿Esa sería una razón para que el Fondo Monetario Internacional no le entregue los recursos al país? No, yo creo que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Para eso tenemos nosotros organismos de control, Janet. La Contraloría nos juzga. Aparte de eso, nosotros tenemos una rendición de cuentas que tenemos que dar todos los años a quienes nos han elegido. Ellos son nuestros juzgadores de nuestras acciones. Pero esto de aquí es mucho más allá. Y lo que el gobierno ha hecho es tornar esta discusión como si fuéramos enemigos. No somos enemigos, no le vemos al gobierno como enemigos, debemos ser los mejores aliados con el gobierno nacional. Yo creo que los ecuatorianos necesitan que las autoridades unamos nuestras manos para sacar a nuestro país adelante. Y eso no se lo hace, Janet, jalándonos del pelo o acusándonos quiénes son responsables o quiénes son culpables. Lo único que pedimos, Janet, aquí, y que pido a través de su medio de comunicación, es que el gobierno se siente, nos mire a los ojos, nos diga qué es lo que quiere hacer con los municipios del país y cómo quiere planificar en lo que queda de su periodo, para nosotros saber también cómo vamos a planificar nuestras ciudades. Eso es lo que queremos, nada más. Perfecto, me voy a quedar con ese clarísimo pedido y vamos a estar pendientes de lo que suceda hoy. ¿Marcharán por las calles de Quito y esperan que les reciba el presidente de la República o ya tienen una cita con él? Bueno, nosotros todavía no tenemos definido si nos va a recibir o no nos va a recibir, en qué horario nos va a recibir. Nosotros estaremos tradicionalmente desde un parque donde siempre se ha dado una marcha, nuestra es una marcha pacífica, desde el Parque del Arbolito. De ahí nos desplazaremos hasta Carondelet, esperemos que nos dejen ingresar hacia la Plaza Grande y podamos conversar. Finalmente, algo que me olvidaba, Janet, nosotros hicimos una consulta al procurador en la cual se interprete el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas. ¿Qué dice este artículo, Janet? Que no pueden disminuir más de un 15% en el primer cuatrimestre y un 5% en el segundo cuatrimestre. Es decir, acumulado máximo nos podrían disminuir nuestros porcentajes en un 20%. ¿Qué es lo que han hecho? Yo tengo aquí, Janet, San Borondón el 65%, Atacames el 65%. No puede haber tanta inequidad en la fórmula y hay cantones como Chilla que tienen el 12%. Es decir, algo está mal en la fórmula y eso hemos pedido al gobierno. Sentemos con el Consejo Nacional de Competencias, sentémonos como hoy he pedido, sentarnos con el presidente de la Asamblea Nacional, con César Ritardo. Hay que cambiar la ley por el bien de los ecuatorianos. Más allá de lo que poco que nos queda, nosotros también, 2 años de gobierno, Janet, ha sido duro para los alcaldes, lo que hemos vivido en el paro de octubre, lo que hemos vivido en esta pandemia. 159 alcaldes están contagiados con COVID, Janet, ha muerto un alcalde, ha muerto 2 concejales, ha muerto más de 150 funcionarios municipales, porque nunca hemos dejado de dar los servicios básicos en las ciudades, con o sin recursos, Janet. No lo vamos a dejar de hacer.
Lo mismo hemos pedido al ministro de Salud, nos pueda sentarse sobre una mesa y planificar la vacuna para poder entregar a los sectores más vulnerables. Lo hagamos como lo hemos venido haciendo, sin asumir responsabilidades que no son nuestras. Ellos tienen la rectoría, pero nosotros conocemos el territorio y hacia los alcaldes cuando llegan todos los días los ciudadanos a pedir nuestras competencias y las que no son nuestras, Janet. Perfecto, muchísimas gracias por estar esta mañana. Me quedo con ese claro pedido suyo y el planteamiento de que las cosas se arreglan dialogando y pues para que se pueda evaluar también esta desigualdad, estas diferencias en el recorte que pues estaría también incumpliendo con la normativa. Gracias y estaremos pendientes de lo que sucede en el día.